Bienvenidos a una nueva edición de Raíces del Cristianismo, los 3 primeros siglos de aquellos cristianos, cómo podemos aprender de todo lo que, las costumbres que ellos tenían y también pues salir de la ignorancia de aquellos 3 primeros siglos donde ocurrieron cosas tan importantes, y la situación geográfica, la económica, todo lo que ocurría en aquellos 3 primeros meses, y estamos encantados, querido pastor. ¿Cómo está? Pues muy bien, yo también estoy encantado de poder estar aquí con vosotros, ¿no? Y de contribuir con esta humilde porción de saber a que podamos conocer mejor estos siglos tan importantes que no se pueden ignorar, porque el cristianismo parte de aquí, las raíces del cristianismo están en el judaísmo, ¿no? Y nuestro Jesús le dice a los judíos de su época: escudriñad las Escrituras, porque vosotros creéis que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. En razón, y ellas dan testimonio de mí. Amén. No, no podemos ignorarlo, aunque hoy en día queremos borrar nuestra historia más reciente. Sí. Nosotros no queremos borrar esa historia. El pueblo judío era el pueblo elegido por Dios. Dios tiene todavía un propósito con ese pueblo, tal como se desprende de los capítulos 9 al 11 de Romanos y otros textos, pero claramente Pablo dice ahí en esos textos que un día pues, Israel, cuando se haya cumplido el número de los gentiles, ¿no? Todo Israel será salvo. Será una acción misericordiosa de Dios. ¿Cómo se llevará eso a cabo? No lo sabemos. No sabemos. Algunos piensan que resurgir del mesianismo en Israel, en la actualidad se considera que hay unos 350.000 judíos mesiánicos, cristianos. Ellos no se llaman cristianos, sino mesiánicos, porque, como ya hemos dicho, el término mesiánico se corresponde con el griego Cristo, que significa ungido. Qué bueno. Nosotros, los cristianos, nos apropiamos de esa palabra, de ese concepto de ungido, a través del griego, mientras que ellos quieren mantenerse en su raíz. Y esto es un tema que es muy importante, porque realmente nuestra fe es judía. Nuestra fe es judía, bíblica, judía, ¿no? Sí. Pero nosotros, culturalmente, somos griegos, grecorromanos. Ya. Y entonces, pues a veces los conceptos bíblicos se cometió el error de rellenarlos de un contenido helenista o griego clásico, y eso nos ha hecho mucho daño. Sí. Pues uno de los grandes logros de Martín Lutero fue rechazar a Aristóteles y su filosofía como recurso para interpretar la Biblia. Porque claro, Aristóteles, un grandísimo filósofo, ¿no? Tenía pues una concepción del mundo. Y los cristianos lamentablemente fueron apropiándose porque era la cultura propia que imperaba en Europa occidental cuando nace el cristianismo, ¿no? Y entonces pues esto ha originado no pocas confusiones, ¿no? Entonces el pensamiento judío se diferencia del pensamiento griego en muchas cosas, y hoy hoy, hace ya 30 años, 20 años, pues están muchos teólogos y comentaristas bíblicos están llamando la atención sobre esta realidad, de manera que se está empezando a indagar más en los conceptos bíblicos desde la tradicional cultura judía. Más correcto. Era un judío. Claro. Pablo era un judío. Claro. Todos los apóstoles eran judíos. Ellos no... en fin, aunque crecieron, Pablo, por ejemplo, conocía el pensamiento griego, porque también pasó su tiempo en Tarso de Cilicia, pero no, ellos eran judíos, y nosotros tenemos que entender el Nuevo Testamento desde el judaísmo y no desde el helenismo. Contemplándolo así, estaremos más correctos. Estaremos más, seremos más fieles y captaremos mejor los contenidos del Antiguo Testamento. Qué interesante. De los contenidos de nuestra fe cristiana. Nuestros grandes teólogos, nuestro Señor fue un judío, y los grandes escritores bíblicos, exceptuando Lucas, todos eran judíos. Sí, así es. Entonces,
Y Lucas aprende de un maestro de maestros como Pablo, que era un hombre orgulloso de sus raíces judías o hebreas y fariseo. Yo soy hebreo de hebreos y fariseo. Para más Inri fariseo también. O sea, grupos nacionalistas y de observancia radical de la fe de los padres, ¿no? De la fe del Antiguo Testamento. Qué bueno, pues vamos a estudiarlo bajo ese prisma, ¿no? Sí. Judío. Eso. Y vamos a aprender ese desarrollo político y religioso de aquel tiempo de Jesús. Efectivamente, eso es lo que nos toca hoy, ¿no? Y entonces, pues, tenemos que empezar diciendo que la religión del primer siglo de Israel, era básicamente la religión del Antiguo Testamento, tal como nosotros la conocemos hoy, ¿no? Ellos, pues, hablaban de un Dios que era el creador del mundo, de su relación, de la relación de Dios con este mundo y también del lugar que ocupaba Israel entre las naciones del mundo como el pueblo del pacto, para bendecir a su través a todas las naciones del mundo, ¿no? Por lo tanto, la historia que comenzaba con Abraham se contaba también desde el trasfondo de la caída, del trasfondo de la creación y de la caída de Adán y Eva, tal como hacemos nosotros hoy también en tanto que cristianos, ¿no? Abraham se contemplaba como la respuesta de Dios al problema del hombre, al problema que acosaba a la humanidad, y es el problema básico de la separación del hombre con Dios, debido pues a el pecado de Adán y Eva, ¿no? Y entonces pues esta separación constituía un peligro para el individuo, pero también para las naciones, ¿no? Y Dios intenta siempre superar ese aislamiento, esa separación, y establecer puentes que le une con las personas y también con las naciones. Fíjate bien que cuando Jesús manda a sus discípulos a que prediquen el Evangelio a todo el mundo, de ahí de hacer discípulos no a todas las personas, sino y de hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, Dios tiene en el corazón, en su mente, a la hora de evangelizar a las naciones enteras. Qué bueno. Bueno, por eso nosotros como cristianos no podemos contentarnos con alcanzar solo individuos, sino que tenemos que hacer todo lo posible para alcanzar a las naciones enteras, alcanzar la cultura de los pueblos, entender la cultura. Tenemos que estudiar la antropología cultural de los pueblos para poder responder con el mensaje del Evangelio a esa visión que tienen las personas, ¿no? Claro, lo maravilloso de esto es que tendía puentes en la antigüedad y sigue tendiendo puentes hoy en día Dios para que no haya esa separación del hombre con Dios. Exacto, ¿no? Es verdad que la superación de esa separación empieza siempre por lo personal, por el individuo, ¿no? Claro. Pero no debemos contentarnos con hacer iglesitas pequeñitas, grupitos pequeños, no. Hay que aspirar a que realmente los gobiernos que forman las naciones se puedan convertir a Dios y puedan hacer políticas en armonía con los principios de la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Eso es a lo que aspira el Señor Jesús. Por eso dice, y de hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Vale? Esa enseñanza que quiere Jesús, que debemos transmitir nosotros, que hemos recibido de Jesús y por orden suya, tiene que ser para todas las naciones. Ahí, bien, quizás nosotros estamos fallando un poquito, ¿no? Pero en fin, hubo un tiempo en que sí, ese famoso cristianismo o iglesia constantiniana, cuando el emperador Constantino declara, el año 300 y pico, declara el cristianismo religión oficial del Estado, por lo de que se convertía el rey y se convertían todas las naciones, se hacía cristiana, bueno. ¿no? Eso tenía cosas positivas, ¿no? Porque claro. era mucho más fácil predicar el Evangelio y evangelizar en esas poblaciones que ya claro. nominalmente aceptaban el cristianismo, ¿no? Sí. Pero también originó mucha confusión, porque se creían las personas que teniendo una adscripción, político-religiosa ya era suficiente, ya podían ser cristianos. No, el cristianismo siempre es una relación personal del hombre y la mujer con Dios, ¿vale? Sí. Los estados que permiten
la, la, pues la libertad, ¿no?, de expresión, la libertad de religión, está muy bien, lo reconocemos, eso es lo que debe ser también, ¿no? Claro. Pero y tenemos que llegar hasta que los estados sean todos en fin, abracen la fe evangélica. Hay en los Es un Estados Unidos sueño. el único estado dentro Sí. de Estados Unidos de Norteamérica es el estado de Nueva York, que tiene una confesión bautista. ¿Ah, El sí? estado de Nueva York se considera bautista. Fíjate qué cosa más curiosa, Qué ¿no? cosa, sí, la verdad que sí, no, es nunca lo había interesante, escuchado. ¿no? Qué Es interesante, ¿no? impresionante. Bien, vale. Eso mientras que no se le impida a las demás confesiones, pues el ejercicio libre de su fe y la propagación libre Claro. de sus ideas, pues está bien, ¿no? Pero Ya. quizá los cristianos debemos apuntar un poquito más alto todavía. Ah, sí. Y no quedarnos tan bajito, porque en fin, el Señor quiere, como dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, no a una serie de individuos, no, las naciones para Cristo. Amén. Y esa debe ser nuestra oración y nuestro proyecto, las naciones para Cristo. Así sea. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues que Dios nos vaya iluminando y que nuestros teólogos vayan pensando y que nuestros misioneros y evangelistas pues vayan diciéndonos cómo podemos conseguirlo y qué se puede hacer con este fin, ¿no? De hecho, asistimos a un fenómeno interesante en esto desde hace pues unos 30 o 40 años, es el fenómeno de Corea del Sur. En Corea del Sur, ahí Impresionante, están ¿no? las iglesias más grandes del mundo. Hay iglesias que tienen 750.000 miembros y demás. No, Corea del Sur es un país que desde hace 30 o 40 años quiere hacerse cristiano. El país entero quiere hacerse cristiano. Pero nosotros a veces, las iglesias libres, las iglesias... Sí, porque ellos no están en libertad, hay que decirlo, ¿no? No, en Corea del Sur sí tienen libertad. El problema es que si un país quiere hacerse cristiano y las instituciones, los gobiernos quieran abrazar el cristianismo, nuestra gestión administrativa del evangelio, por así decirlo, debiera ser otra. Ya. Debiera ser otra. Pero al empecinarnos nosotros en la conversión del individuo, entonces estamos la cosa va muy lentamente. Claro, limitando. Estamos limitando e impidiendo a ese país que en su conjunto, en su cultura, abrace al cristianismo como lo quiere hacer, ¿no? Qué bueno. Como lo quiere hacer, ¿no? Sí. Entonces, de esto se nos ha acusado a nosotros, algunos teólogos estatales, luteranos y reformados, pues nos han acusado a nosotros, ¿no? Y yo creo que tienen parte de razón. Quizás no hemos sabido solventar el problema o dar la respuesta adecuada a esa sed de Corea del Sur de cristianizarse, ¿no? Y tenemos que distinguir que una cosa es cristianizar y otra cosa es que las personas lleguen a ser cristianas de verdad por una decisión personal. Claro. Deberíamos encontrar un camino para que esos pueblos, esas naciones, esas ciudades que quieren cristianizarse, pudieran hacerlo. Pues, y lamentablemente no hemos sabido. Vaya. Y quizás se está perdiendo una oportunidad, aunque ahí están esas grandiosas iglesias, ¿no? que tienen cientos de miles de feligreses, ¿no? Qué bueno. Y esperemos que el elevamiento continúe en Corea del Sur por muchos años más. Así sea. Y que este problema y que esta experiencia de Corea del Sur pueda ser la experiencia de todo el mundo. Aquí en Europa vamos a la inversa, vamos cada vez más atrás, ¿no? Ya hemos apuntado que en Alemania, pues las recientes estadísticas de hace un par de semanas decían que solamente el 20% de los alemanes se consideran cristianos, evangélicos o protestantes. Muchos son, bueno, en comparación con España. Bueno, pero estos son cristianizados, hablamos de los cristianizados, ¿no? Ya. Pero es que ese país, Alemania, hace pues 50 años, el 80% era protestante. Madre Ahora mía. solo el 20%. Vaya. ¿Y por qué? Porque quizá pues, las gestiones no lo han hecho bien, estas grandes iglesias no lo han hecho bien. Ya. Entonces se politizaron demasiado y descuidaron
descuidaron conscientemente la evangelización y son muchos los pastores, los dirigentes que están ahí, que de cristianos pues tienen lo mismo que yo de budista. Es decir, absolutamente nada. Han estudiado teología en universidades protestantes, pero del corazón no hay nada, poco. lamentablemente. Y estos son los que Una han pena. conducido a que un país con un 80% de protestantes, hoy solamente el 20% se consideren tales. Una pena, Triste. la verdad. Es muy triste, ¿no? Pero bien, Pues esperamos está que vaya avanzando el Evangelio en otras áreas, ¿no? Sí. Y de tal manera que, curiosamente, leí hace ya pues es un par de años, varios años, 5 o 6 años, una revista alemana leí que una noticia que me gustó mucho. Dice, el protestantismo mundial empieza a hablar español. Aleluya. Refiriéndose pues al gran avivamiento que están experimentando Claro. todavía hoy los países latinoamericanos, Así es. hispanoamericanos, ¿no? Ajá. Entonces eso es una nota muy interesante, ¿no? Eso significa que ahora ya pues dentro de unos 20 años, 15 o 20 años, empezaremos a tener grandes teólogos que hablen, evangélicos o protestantes, que hablen español, que escriban en español, que piensen en español, cosa que no hemos tenido en la profusión que anhelábamos. Pero esto va a cambiar mucho. Sí se ha dado, como es fácilmente observable, pues el que el nivel de la música y de la alabanza en el campo evangélico haya alcanzado unos verdaderos niveles de profesionalidad total y absoluta. Sí, sí, sí. ¿Vale? Y entonces, y como consecuencia de ello, hemos visto también que algún evangélico español ha sido seleccionado, o su canción fue seleccionada para participar en Eurovisión. Sí. Por tanto, nosotros tenemos, como evangélicos, tenemos incluso en España una cultura musical muy considerable. Sí. Muy considerable. Bueno, pues eso se da en los países latinoamericanos a unos niveles de verdadera profesionalidad. Sí. Lo que hace falta es que esos profesionales y esa alabanza continúen estando llenas, revestidas de una auténtica espiritualidad cristiana. Así sea. Y ahora, amén. Un cantante, un cantautor, un poeta, un himnólogo, pues se hace quizá más rápidamente que un teólogo. El teólogo necesita más tiempo. Claro. Para su formación y su gestación. Claro. Pero no tenemos, tenemos que orar y esperar que sí, dentro de 10, 15, 20 años empiecen a surgir ya esos teólogos relevantes que puedan escribir para los intelectuales del mundo latinoamericano, hispanoamericano, y podamos nosotros pues disfrutar de todo eso y enriquecernos, ¿no? con esa cultura teológica que normalmente sea preciosa. Pues Dios quiera que lo podamos ver y que sea antes de 20 años y que disfrutemos de esos teólogos. Bueno, a mí me queda poco, ¿no? Bueno, nunca se sabe. Hasta los 120 todavía queda. Exacto, en 10 añitos, sí. Pues bien. Bueno, esto no pasaba en los 3 primeros siglos, esto de... bueno, fíjate bien que los 3 primeros siglos el cristianismo impacta a las clases sociales más humildes. Sí. En Israel se convierten también sacerdotes, fariseos, vale, de acuerdo, ¿no? Pero después, cuando el cristianismo sale ya de Judea, de Palestina, impacta a las clases más humildes, a los esclavos, y por eso es brutalmente e ignorantemente rechazado por los intelectuales grecorromanos, ¿no? Ya. Y entonces, pues, fíjate bien, y le llamaba una superstición burda e ignorante. Yo tenía, desde que yo era muy jovencito, con mis 18, 20 años, empecé a leer a Marco Aurelio, el famoso emperador filósofo, ¿no? me gustaba la obra que tenía en mis manos, y a mí me decepcioné mucho cuando él habla de los cristianos, evalúa a los cristianos y nos pone pero verde. Sí.
Como lo peor. un atajo de ignorante, supersticioso, ¿no? Una religión de esclavos, una religión de mujeres histéricas, ¿no? Sí. Esos eran los calificativos. Pero, en fin, el cristiano es, incluso esos ignorantes, llenos del Espíritu Santo, realmente sacudieron los cimientos de los pilares del imperio, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Pues que a partir ya del segundo, a finales del primer siglo, principios del segundo siglo, aparecen ya los teólogos. Ujú. Los grandes teólogos. Aparecen también algunos filósofos, abogados y retóricos que se convierten y ya empiezan ellos a escribir y aparecen los apologetas, ¿no? Los que ya defienden la fe cristiana ante los gobernantes, ante el emperador, responden Sí. a las críticas que hacen los filósofos paganos del cristianismo, y entonces ya el cristianismo empieza a culturizarse, lo que venimos diciendo, con unos niveles muy elevados, de tal manera que encontraban justa respuesta esas barbaridades que también hacían gala de su ignorancia, ¿no? De no entender la espiritualidad cristiana para nada, ¿no? Y de tenerse nada más que en las formas y pasar por alto, ¿no? Pues muchas cosas. El cristianismo tiene una poderosa influencia en el ejército romano, muchos soldados se convierten, oficiales también, y pues eso va minando todo el imperio. Y finalmente pues la elevada moral cristiana se impone, es reconocida, y ya Constantino ya no le queda más remedio que él necesitaba un pegamento que uniese a todo el imperio, Sí. y el pegamento lo encuentra él en la fe cristiana, que era ya lo más poderoso, y entonces efectivamente ya declara al cristianismo como religión del Estado. Primeramente da libertad y después lo declara como Qué religión. bueno. Y de hecho, cuando él traslada su imperio, la capital de su imperio, de Roma a Constantinopla, deja como su representante, su lugarteniente en Roma, al Papa, al obispo de Roma. Fíjate ya el alto aprecio, ¿no?, que consiguieron los cristianos, y que se lo alcanzaron en base a trabajo, a fidelidad, a persecuciones, a fidelidad en las persecuciones y al trabajo intelectual que hicieron estas personas. Por eso nosotros ya necesitamos que por lo menos tengamos en esta España, con nuestros 47 millones de habitantes y la cantidad de periódicos relevantes que tenemos en el país, pues que en todos esos periódicos tengamos como mínimo 3, 4 o 5 periodistas evangélicos que puedan hacer una valoración de la realidad, pero insertando también desde una cultura protestante. Sí. Y esto, pues eso, porque Eso. ellos también necesitan de nosotros. Fíjate bien que en los años 60, 1960, hay en España la Iglesia Católica necesita renovarse, y los intelectuales españoles también lo necesitan. Y en el tomo tercero de la historia de España, Alfaguara, uno de los manuales para el estudio de nuestra historia en España y también en la Universidad del Extranjero, estoy hablando de una obra que se escribió en 1970, a finales de los 70 y 80, ¿no? Sí. Ahí se cita a Ramón Tamames, uno de los economistas más relevantes del momento. Y entonces dice Ramón Tamames, literalmente, en la década de los 60, los intelectuales españoles dirigimos la mirada a las iglesias evangélicas para ver si de ellas conseguíamos sacar el germen que nos ayudase a transformar la sociedad española. Sí. Y lamentablemente dice, pero volvimos la cara decepcionados porque no encontramos nada. Qué pena. En los 60. En los años 60. O sea, hace poco. Hace poco, prácticamente. Y fíjate lo que te digo, volvimos la cara decepcionados porque no encontramos nada. Y tenía razón.
sería una realidad como lo que pasaba aquí, de Igual, gente al muy principio de los humilde. llanos, solamente nosotros no teníamos, en los 60, nosotros no teníamos una teología política, no teníamos una teología que diera respuesta a los problemas del país, en Sí, todos los órdenes económicos, sociales, espirituales, políticos. No teníamos nada de eso. ya, Nosotros en los 60 lo único que decíamos era, eres un pecador, Cristo te ama, arrepiéntete y salva tu alma, sálvate, ¿no? Eso era lo que... sí, Recuerdo un artículo de Juan Antonio Monroy que decía que en esa época los cargos más relevantes, salvo puntuales excepciones, los cargos más relevantes eran, entre los evangélicos, eran taxistas. Hoy ya no es así. Hoy tenemos muy gracias a Dios. importantes profesores universitarios, estamos en muchísimos lugares a Sí, un altísimo nivel, pero todavía pues hace falta que en España seamos como mínimo 3 millones de evangélicos para que esto realmente ya se reparen en nosotros y nosotros podamos aportar, tengamos ya estos pensadores que realmente sí, pues aportan esas ideas novedosas que el político necesita, que los economistas necesitan para sacar a nuestra sociedad de los embrollos donde está y dirigirnos todos a un futuro mejor, ¿no? Esto hace falta que sea pues, personal que tenga esa capacitación, ¿no? Esas sí, personas no las tenemos todavía hoy en la medida en que sería de desear y ya. sería conveniente, pero las tendremos. Si Dios quiere, las tendremos. Y Amén. esto es lo que pasa también pues, con el cristianismo al principio del siglo, ¿no? Sí, Así que, pero originariamente, pues eso, parte la religión de Israel en el siglo I, desde el 1 después de Cristo, ¿no? Pues es esta. El punto álgido, el punto culminante más relevante en la historia de Israel es la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto, ¿no? Bajo la dirección de Moisés. A este punto culminante pues sigue la introducción en la tierra de Canaán, la tierra prometida, sigue la época de los jueces, que fue una época lamentable, triste, ¿no? Ahí desaparecen los sí. pensadores, una época donde cada uno hacía lo que le daba la gana y no había orden ni concierto, y la gracia de Dios levantaba a líderes oportunos para responder a la catástrofe que estaba viviendo el pueblo de Dios, que había perdido por completo su orientación espiritual, ¿no? Después de la época de los jueces nace ya la monarquía con Saúl y después la importante monarquía davídica, los descendientes de David, la división del reino en Israel y Judá abajo, ¿no? Y pues la deportación del reino del norte a Siria y después, posteriormente, en siglos, casi unos 200 años después, la deportación de Judea a Babilonia y después pues el retorno, 80, 70 años después, ¿no? de un grupito pequeño de Israel, donde ya se da por acabado el exilio. La mayoría de los israelitas en Babilonia permanecen allí, porque ya se habían labrado un presente y un futuro, económicamente hablando, laboralmente hablando, y los que vuelven, pues realmente son una minoría, pero ya vuelven con el consentimiento del rey del momento y entonces pues ya se empieza pues la construcción del segundo templo y ya se empieza a esperar pues eso, la venida del Mesías y la instalación del reino de Ya, Dios, ¿no? Y la religiosidad de los judíos en Judea, Samaria y Galilea en esas épocas tenía muy poco que ver con altos vuelos teológicos, con discusiones acerca de la vida después de la muerte. Y, no. Se concentraba básicamente en la observancia y en la guarda de la identidad tradicional judía en medio de una realidad caracterizada siempre por la humillación política, ya, porque cuando vuelven no son libres, están bajo el gobierno de Babilonia, ¿no? Y después vuelven rápidamente los selúcidas, los sirios, dominan a Israel, a Alejandro Magno también, después los selúcidas, y después, en fin, se liberan, pero en el año 170 por ahí, ¿no? Pero rápidamente pues está ahí Roma.
del Imperio Romano. Entonces, pues todo esto era vasallaje, humillación y precariedad económica. Esta es la vida del pueblo. Nunca lo tuvo fácil Israel, ¿no? Y entonces, pues, en esa circunstancia social y política vivían su religión esperanzados siempre en la ayuda de Dios. Y la mayoría de los israelitas en esa época, una vez que se vuelve de Babilonia, estaban dispuestos, ¿no?, a asumir incomodidades y estrecheces por causa de su fidelidad a la fe de Jehová, a la Torá y a su herencia judía. La vida religiosa de estas personas se centraba, pues, eso, en la oración diaria, se acudía también a la sinagoga para estudiar las Escrituras, se peregrinaba 1 o 3 veces al año para las fiestas más importantes, según lo prescribía Dios en el Antiguo Testamento, a Israel, ¿no?, para celebrar la Pascua, Pentecostés o Fiesta de las Cabañas. Sí. Y también se renunciaba, con muy buen ánimo, buena disposición, al consumo de carne de animales impuros y, por supuesto, al consumo también, a la ingesta de sangre, ¿no? Se creía en Yahvé, como en Jehová, como el Dios verdadero. Se creía en la elección del pueblo de Israel como el pueblo de Jehová, la propiedad especial de Jehová, y se estaba convencido de que el destino de las naciones guardaba una relación directa con el pueblo de Israel, ¿vale? Se esperaba también, pues, la restauración de Israel y la realización de las promesas del nuevo pacto, y también la renovación del mundo, la venida del Mesías y la venida del reino de Dios, que era algo que realmente, pues, aguardaban, anunciaban los profetas, ¿no? Y que se esperaba que irrumpiera lo antes posible, ¿no? Porque y cuando más aumentaban las angustias del pueblo por las estrecheces económicas y por la opresión de los invasores, pues la esperanza mesiánica, la esperanza del reino de Dios se aumentaba. Pasa igual aquí, cuando pasamos por momentos difíciles, enseguida decimos que venga ya el Señor. Exacto, ¿no? que venga ya. Exacto, ¿no? Y nos lleve. Y entonces, pues, esa era la realidad social. O sea, no fue fácil para el pueblo de Israel. No fue fácil, no lo tuvieron nunca fácil, siempre ¿no? Subyugado. Era un pueblo que sí, que tenía su relación con Dios, pero no habían entendido tampoco a Dios en la medida justa. En la medida adecuada, ¿no? Su gobierno y sus líderes no eran estos hombres espirituales, ¿no? Y en consecuencia, pues eso tenía sus efectos a corto y largo plazo, ¿no? Pero de todos modos, ¿no?, pues la visión de aquellos teólogos, de aquellos maestros de la ley, ¿no?, pues acerca del mundo y de la praxis del judío sencillo, se expresaban, pues, sobre todo en la observancia y relación con los 4 símbolos o pilares tradicionales que se podían palpar. Vale. Sí. Todo giraba alrededor del templo. El templo de Jerusalén. Eso era fundamental. El templo de Jerusalén como lugar de santificación, lugar de perdón de los pecados, ¿no? Y lugar de la presencia de Dios. Ese era el templo, era el centro de la vida espiritual y cúltica de Israel. Sí. Tanto recordemos los enfrentamientos que tiene Jesús con los judíos cuando destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Hablaba del templo de su cuerpo, pero los judíos entendían que se estaba refiriendo al templo de Jerusalén. En 46 años ha sido edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. No lo habían entendido, ¿no? Es lamentable. Eso habla de dureza, de incapacidad de comprensión. Estaba su Mesías ahí, estaba el Mesías esperado ahí y no eran capaces de detectar que era él. Sí. No. Solo unos poquitos, maestro, como Nicodemos, maestro, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie hace estas señales y no está Dios con él. Pero tampoco le dijo Nicodemo abiertamente, tú eres el Mesías. ¿Es cierto? Sí, no, vale, tú eres un profeta. Tú eres un profeta, ¿no? Vienes de Dios. Sí. Pero tú eres el Mesías. Con el paso del tiempo, indudablemente Nicodemo lo comprendería, porque los evangelios después registran que efectivamente estuvo asociado a Jesús hasta incluso después de su muerte. Fue él,
junto con José de Arimatea, otro miembro del Sanedrín, fariseos ambos, quienes fueron a Pilato para pedir el cuerpo muerto de Jesús. Esa era la triste realidad, ¿no? Que había llegado su sacerdote, sumo sacerdote, su Mesías, su rey, y sin embargo, pues ellos no se dan cuenta. Esto es trágico. Sí. ¿Por qué le ocurrió esto a Israel? Pues seguramente porque el espíritu religioso que les caracterizaba no estaba en sintonía con el Espíritu de Dios. Y no pudieron ellos estudiar la persona de Jesús. Oiga, es que este hombre hacía cosas... Eso que estaba profetizado de siglos antes, Sí. que vendría el Mesías, Ujú. e incluso hoy aún lo están esperando, no Sí, sí, ha ellos lo sabido están esperando. reconocer todavía. Ellos lo reconocen, lo están esperando, y entonces, pues, en fin, para nosotros el Mesías, la evidencia de que Jesús era el Mesías es eso, el cumplimiento de Isaías 53, las profecías de Isaías 53, ¿no? Claro. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra profesión sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? Ahí se profetiza la muerte del Mesías y también su resurrección y el sentido sacrificial de Sí. su muerte. Y por su conocimiento justificará a mi siervo justo a mucho, ¿no? Y habla también de la exaltación. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Estaba hablando de la instauración de Jesús en el cielo a la diestra del Padre. Los judíos no lo vieron. Bueno, una minoría sí lo vio, porque curiosamente hasta siglos antes de la venida de Jesús, había rabinos que sostenían que estaba hablando del Mesías, ¿no? Y después el primero que coge esa profecía de Isaías 53 y la aplica al pueblo de Israel en su conjunto, le da carácter corporativo o corporativista, ¿no? Es un tal rabino Rashi, que lo hace en el año 1056 precisamente para desentenderse de los argumentos cristianos, y ahí hace una trampa, porque ese es el argumento que todavía tienen hoy muchos. Sí. Veo a través de Facebook y YouTube, ¿no? Asisto pues a las opiniones que los judíos modernos, profesores de Jerusalén, de Tel Aviv, dan a esta interpretación, y la verdad es que dicen cada cosa que te da pena, ¿no? Sí. Porque Isaías 53 forma parte de las 3 o 5 canciones del siervo de Jehová, ¿no? Hay 3 pasajes clave que hablan del siervo de Jehová. Y es verdad, en uno de ellos se dice que Israel es mi siervo, Isaías 40, 42, 45 y demás. Pero realmente lo que... Y el profesor decía, es que no está hablando del Mesías. La palabra Mesías no aparece en el texto por ninguna parte. Pues es verdad, no aparece la palabra Mesías. Sin embargo, lo que se dice de ese personaje se ha cumplido en alguien. ¿Está alguien a la altura de ese personaje? Quieren darle carácter corporativo. Israel es el que muere por los pecados del mundo. Israel ha muerto siempre por causa de sus propios pecados. Fue a Babilonia por causa de sus pecados. Lo destruyeron los asirios por causa de sus pecados. Sí. Está esparcido hoy por la tierra por causa del pecado de haber rechazado al Mesías. Sí. Y Jerusalén fue destruida 17 veces en la historia, y lo fue siempre por causa de su propia culpa, no por la culpa de los pueblos. Y lo que se dice de ese siervo de Jehová en Isaías 53 no tiene, se habla de su muerte. Las personas mueren, los pueblos no mueren en ese sentido. Claro. Las personas resucitan, las personas, no los pueblos, ¿no? Y entonces, pues... como una excusa. Es para una no creer en excusa, el una Mesías. interpretación, pues eso. De hecho, de los 350.000 o casi 400.000 judíos mesiánicos que hoy hay, una grandísima parte de ellos se han convertido por el texto de Isaías 53. Un texto que, mientras que ellos fueron judíos, nunca leyeron.
Sí. porque estos planes de lectura del Antiguo Testamento que elaboran los rabinos siempre dejan fuera a ese texto de Isaías 53. O sea, que es controversial esto. Claro, lo dejan fuera porque cuando uno interpreta, pero vamos a ver, y la teoría de que se trata de Israel, no, ese siervo de Jehová, de Isaías 53, está muriendo por los pecados de Israel, dice. Por los pecados de mi pueblo fue herido. No puede ser Israel Por tanto, muriendo no puede ser Israel. por los pecados de Israel. ¿No? No puede ser. Y el profeta, el mismo profeta, dice, por nuestros pecados, por nuestras heridas. El profeta que escribe dice, fue herido por nuestras rebeliones. Y además el profeta formaba parte del grupo espiritual del Israel espiritual, y por tanto él se mete también dentro de los pecadores, del grupo de los pecadores, y exceptúa de ese grupo al que está muriendo, al siervo de Jehová, al siervo sufriente de Jehová, ¿no? Del Señor. Por tanto, evidentemente, claro, cuando los judíos ven esto, y esto fue Rashi, el rabino, precisamente cuando Rashi escribe, tiene una reacción de un buen grupo de rabinos judíos que todavía en el año 1050 creen que esto se estaba refiriendo a Jesús. Perdón, al Mesías, al Mesías de Israel, y le combina a que deponga ese comentario y vuelva al cauce tradicional judío, donde este texto se atribuye al Mesías. ¿Qué ocurría? Pues, ¿por qué esta indisposición? Porque, claro, los judíos sufrieron mucho en el mundo cristiano. Los cristianos comentaron el cristianismo, la iglesia cristiana, desde el catolicismo antiguo hasta ahora, y también los protestantes, en menor medida, pero también los protestantes, pues calificaron a los judíos de deicistas, ¿no? Por favor. Primeramente, vale, que lo condenan, la condena a muerte la pronuncia Pilato, la ejecutan los romanos. Pero al margen de eso, el pueblo de Israel también está ahí, rechazando a su Mesías, es evidente, ¿no? Pero a Jesús no lo mataron los judíos, ni los romanos. A Jesús lo mataron nuestros pecados. Exacto. Nuestros pecados, los pecados de todos los hombres y mujeres de todo el mundo. Sí. Por tanto, no es justo acusar a Israel, a los judíos, de haber matado a Dios, al Hijo de Dios. Sí, es verdad que el apóstol Pedro, en su sermón en Jerusalén, pues dice, matasteis al autor de la vida. Sí. Pues dice, ahora sé que por ignorancia, ¿no? Pero en fin, eso es terrible. Claro. Y por eso ha venido sobre Israel pues este descalabro de 20 siglos sin poner un pie prácticamente en su tierra, ¿no? Y no tener paz desde que establecieron un nuevo Estado de Israel en 1948, ¿no? Entonces, porque si la deportación a Babilonia duró solamente 70 años, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta deportación por todo el mundo, por toda la faz de la tierra, haya durado desde el 132, 135 hasta 1948? O sea, haya durado 1800 años. Ya. ¿Por qué? Si aquel Israel fue deportado a Babilonia y la Judá fue deportada a Babilonia y las 10 tribus fueron prácticamente raídas de la tierra de Israel, exceptuando pues esas minorías que se escondieron y demás, ¿cómo es que esta larga ausencia ha durado 1800 años? Perdón. 1800, hay que ver, nosotros podemos interpretar solamente esto desde el punto de vista en que Israel se negó a reconocer a su Mesías, Jesús. No está castigado porque haya matado al Hijo de Dios, dieran muerte al Mesías, sino porque no quisieron reconocerlo después, y mira que Dios hizo un montón de cosas para que a través de los apóstoles y sobre todo a través de Pablo, el Sanedrín, los dirigentes pudieran escuchar una reflexión teológica sobre quién era ese Jesús. Y Israel lo rechazó, ¿no? Y ese rechazo es el que provoca, ¿no?,
a mi juicio, pues esta situación que ha vivido el pueblo de Israel durante 1800 años. Sí, qué terrible. Terrible, ¿no? Pero como digo, Israel no es más culpable que nosotros de la muerte de Cristo. Eso sería de ignorantes, el culpar al pueblo de Israel. Totalmente ignorante. Israel, Muy ignorante. nosotros tenemos que darle gracias a Dios por la existencia de Israel de todos los tiempos y creer que Dios tiene su proyecto también con este pueblo, todavía hoy, ¿no? Claro que Tal sí. como dice el apóstol Pablo en Romanos, donde nos habla claramente de la conversión nacional de Israel, ¿no? Y este será un momento maravilloso porque el apóstol dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? ¿Vale? Precioso. Y claramente dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Está hablando, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. O sea que hay una promesa de salvación nacional para Israel. Nosotros tenemos que alegrarnos en esa posibilidad, en esa promesa, y que venga pronto, porque dice eso, y porque ¿qué significa eso para el mundo? Para eso dice, si su exclusión de la Iglesia en este tiempo, en esta economía divina, es la reconciliación del mundo, sí. Si su exclusión es el nacimiento de la Iglesia, formada por hombres y mujeres de todo el mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Precioso. Eso será un mundo maravilloso que surgirá, ¿no? Cuando Israel sea todo, se haya convertido al Señor. Qué hermoso. Esto es fundamentalmente algo que hará el Señor, no nosotros. Menos mal. Menos mal que lo hará él. Exacto, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos. Bien, pues el templo, los judíos Sí. se aferraban a esos 4 pilares que daban sentido a su vida, el templo, la relación con el templo. El otro era la observancia fiel de la Torá, la ley. Muy meticuloso para esa ley. Muy meticuloso, ¿no? Y a Esa veces... Torá. Exacto. Ellos, esto es interesante porque la Torá son los 5 libros de Moisés, pero también por extensión se puede aplicar a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que los judíos, los esenios, perdón, los saduceos no querían saber nada con las otras partes de la ley. Los israelitas dividían su Antiguo Testamento en 3 partes. La Torá, que eran los 5 primeros libros de la ley, era la ley propiamente dicha. Después estaban los Nevi'im, que eran los profetas mayores y menores, y también pues los Ketubim, que son los demás escritos. Los Salmos, Job, Proverbios, Eclesiastés, Lamentaciones. Eso lo contemplaban los judíos. Eso, ellos hacían un acróstico con la primera sílaba de cada uno de esos nombres. Sí. Torah, Nevi'im, Naví, los profetas, Ketubim, los libros, los más libros, los escritos, y entonces le llamaban su Tenach. Tenach. Judíos hoy, nosotros decimos sabios, Biblia, ¿no? Ellos no dicen Biblia, Claro. ni dicen Antiguo Testamento, sino dicen Tenach. Nuestra Tenach. Me gusta más ese nombre. Nuestra Tenach. Tenach viene de Torah, el acróstico formado por las primeras sílabas de estos 3 nombres. Torah, Nevi'im, profeta, ¿no? O Navi es un profeta, Nevi'im varios, ¿no? Katab, escrito, Ketubim, los escritos, ¿no? Y entonces Tenach. Ese es un nombre que se está introduciendo cada vez más debido precisamente a eso, a que se va reconociendo el origen hebreo, judío del Nuevo Testamento también, ¿no? Y por tanto, en lugar de hablar de Antiguo Testamento, que para ellos suena ofensa porque significa que nosotros el Nuevo ha superado al de ellos y significa rechazo, ¿no? Ya. Pues ellos
algunos teólogos están hablando de Primer Testamento y Segundo Testamento. ¿Ah, sí? Sí, están hablando mucho teólogos también. Ay, qué curioso. Interesante, Primer Testamento y Segundo Testamento, ¿no? Y entonces, pues ahí ya el primero ya no tiene el sentido de antiguo y nuevo, que es sustituido de sustitución, sino puede enfatizarse incluso lo de primero como orden, importancia, ¿no? Claro. Pero no, los judíos hablan hoy de su Tenach, y nosotros de nuestra Biblia, que comprende la Tenach judía y los escritos del Nuevo Testamento, los evangelios. Bien, pues entonces la ley esa la observan ellos con minuciosidad. Los fariseos eran los grandes estudiosos de la ley y habían extraído, deducido muchas leyes. Creían que, y así habían construido ellos su famosa halakha, que son deducciones de los mandamientos para nuestros días. Nunca ¿no? había escuchado esa palabra, Sí. halakha, con H. Halakha. La halakha con H es ¿Como un extracto? Son extractos, son leyes que confeccionan ellos, deducidas del estudio de la Torah. Y entonces, Jesús tiene un problema con esto, con ellos, ¿no? Porque, sí, está aquí en Marcos capítulo 12, es que hicieron cosas muy buenas, pero también cosas que, bien, muy malas, y por eso Jesús no repara en criticarlos, ¿no? En donde dice, vamos a ver, un momentito, una oración de Pedro, perdón, aquí hay un texto, un momentito, el Evangelio de Marcos, capítulo... 12, ¿puede ser? 12, me parece, ¿no? Que es el 12, sí, el 12, 8... 12, 18, sí. 18 al 17, sí. El 28, sí, aquí hay un texto que dice, acercándose uno de los escribas, estos eran los estudiosos, que los había oído disputar y sabía que... Perdón. ¿No? No, este no es el texto. Vamos a ver, a ver si lo encuentro yo, este texto, que se encuentra en, vamos a ver, en Marcos 7, del 1 al 15, vamos a ver, 7... exacto, aquí está, Marcos 7. Ajá. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Eran gente que venía a oírle y ya pues a discutir con él. Yeah. Los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas y no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, esta tradición en la que habían ido gente sacando ellos de los estudios, y constituyó después la halakha, ¿no? La leyes para el camino, ¿no? Yeah. Como le llaman, ¿no? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas. Respondió él y les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús se está diciendo a estas personas, a estas tradiciones de los padres, que habían ido demasiado lejos en su empeño por ser tan perfectos, ¿no? Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios,
todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas semejantes a estas, ¿no? Por tanto, le llamaban hipócrita porque efectivamente habían elaborado ya una religiosidad de meras apariencias y de mero egoísmo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los padres ya esto era lamentable. Sí. El mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento no significa simplemente la observancia del pequeñito. Ese mandamiento está dado para los adultos, que tienen a padres ya en edad avanzada, en la ancianidad o la vejez, y que por eso necesitan, en aquel mundo que no había seguros sociales, necesitan el apoyo económico de ellos. Claro. Entonces, para no apoyar a sus padres, a lo mejor a los suegros de él o a los suegros de ella, ¿qué hacían? Declaraban todos sus bienes corbán. Iban al templo, Consagrado a firmaban Dios, un digamos. documento ante los sacerdotes y que declaraban todos sus bienes corbán. Ellos desde entonces solamente disponían del usufructo de sus bienes y después, si ellos faltaban, si el matrimonio faltaba, todo pasaba a heredarlo el templo. Ya. Y entonces, como era del templo, ya no podían ayudar a sus padres con 20 euros ni con 30 euros, absolutamente nada, porque era todo del templo, es corbán. Y entonces resulta de que a través de ese corbán, de esa ley, Sí. pues habían, como dice Jesús, anulado el mandamiento de Dios que dice honra a tu padre y a tu madre. Claro. Entonces resulta de que a estos extremos habían llegado y Jesús con estos fariseos hipócritas pues tiene mucho que ver, ¿no? Es verdad, ¿no?, que los evangelios pues se enfrenta mucho, denuncia con frecuencia esta hipocresía farisea, ¿no? Pero también es conveniente decir que la espiritualidad de Jesús, la religiosidad de Jesús tiene mucho de fariseo. Tiene mucho de fariseo. Jesús y Pablo mismo también era un fariseo. Sí. Y los fariseos también tenían mucha, una interpretación muy positiva de la ley, solamente que se habían pasado demasiado, ¿no? Claro, por ejemplo, el tema de lavarse las manos hoy nos vendría como pez de perla. Exacto. No comer sin lavarse las manos. Hoy cuando vamos por causa de la COVID, yo cuando salgo de mi casa y vuelvo, lo primero que hago es entrar y lavarme las manos con jabón. Totalmente. Pero lo hago por causa de la COVID. Claro, no lo hacemos por la causa. No por un sentido espiritual, claro, de purificación delante de Dios. Ya. Las manos, y dice Jesús, lo que come el hombre va al estómago y del estómago va a la letrina. Exacto. Por tanto, lo que entra en la boca no contamina al hombre. Lo que contamina al hombre es lo que sale de la boca, ¿no? Exacto. Entonces, Jesús se enfrenta con frecuencia a este mundo fariseo porque, en fin, habían caricaturizado las Escrituras. Pero tendemos a eso, Pastor Félix, trasladándonos a este tiempo, tendemos a caricaturizar o normalizar o, acomodar. Sí, acomodar. La Escritura. Exacto. A lo que nos conviene. Exacto, a formalizarla, porque, pero a la vez que la formalizamos, le damos forma a ciertos preceptos, pues lo que está... Perdemos la esencia. Exacto, perdemos la esencia. Los desprovemos de su espiritualidad, de su contenido. Y entonces se nos queda una espiritualidad falsa. Sí, que no vale para nada. Fuera, que vana. Totalmente. Que no sirve para nada, que es mera hipocresía, ¿no? Guardamos las formas que siempre son más fáciles de guardar que la esencia. Claro. Pero que realmente no sirven para nada. Claro. Como formas no sirven para nada o para muy poco, ¿no? Acabamos con este punto, Pastor, porque nos queda poquito tiempo. Habíamos hablado del templo, de la Torá, también... Los judíos se aferraban enormemente a su tierra, a la tierra como don santo de Dios, porque Dios, en fin, les había dado esa tierra de la promesa. Muchas promesas de Dios estaban ligadas a esa tierra. De hecho, continúan ligadas a esa tierra, porque Jesús, como decimos, va a volver y volverá a Jerusalén, al monte de los Olivos, ¿no? Sí. Por eso todos los judíos creyentes, procuraban tener un pedacito de tierra, aunque sea muy pequeñito, en Israel. ¿Vale?
con ese sentido. Con ese ¿no? sentido de Qué que es bonito. la tierra de la promesa, ¿no? Sí. Y después también, pues, el otro gran punto de observancia era la circuncisión y los mandamientos de purificación. La circuncisión, pues, establecía, y la alimentación, ¿no? Pues establecía el límite étnico de Israel con los demás pueblos de la tierra. Sí, tenemos ahí esa obra de arte acerca de la circuncisión, Efectivamente, supuestamente claro. de Jesús. Exacto, supuestamente a Jesús. Efectivamente, a los 8 días se circuncidaba al niño y entonces pues era una fiesta. A partir de ese instante, pues el niño ya era judío. Sí. Ya forma parte de Israel. Después vendría más adelante, a los 12, 13 años, cuando lo que nosotros católicamente se llama confirmación, ¿no? Ya. Entonces, pues, donde el niño viajaba por sus padres, lo llevaban al templo por primera vez. Vemos a Jesús a la edad de 12 años Cuando en se el pierde, templo, cuando se pierde, ¿no? entre comillas, Ese era sí. el otro momento álgido, pero este era el más relevante, ¿no? Porque constituía pues el comienzo, el inicio. A partir de esa circuncisión que empezaban con 8 años, Sí. empezaban a estudiar la... Sí, empezamos a estudiar la escritura. Los escritura. padres, la madre era la que transmitía, el padre y la madre era la que transmitía, como dice Moisés, ¿no? Sí, Dios le dice a través de Moisés, pues enseñarás a tus hijos cuando andes por el camino, cuando estés en tu casa, cuando momento. comas, en todo momento estarás enseñándole las escrituras, ¿no? Una práctica buena que hacen los judíos o ciertas familias judías es que a la hora de comer en la comida sí. se habla de la ley de Dios. Eso, qué bonito. Nosotros nos ponemos a comer y encendemos la televisión para Sí. ver los informativos. O nos ¿no? ponemos a hablar de política. O nos podemos hablar de política o de fútbol, ¿no? Sí. Pero no, ellos, y entonces es una buena práctica porque es una forma muy natural de enseñarle a los niños los principios de nuestra fe. Si se le hace con gracia Claro. y con pregunta, eso puede ser muy bonito, muy dinámico, ¿no? Nosotros lamentablemente no tenemos esa costumbre, pero si pudiéramos introducirla, pues venga, vamos a hablar hoy del Señor. Primer mandamiento, segundo mandamiento, de la santificación, la santidad, Jesús. ¿Qué hizo Jesús aquí en Galilea? ¿Por qué? ¿Y esto qué significa? ¿no? Sería muy bonito también, ¿no? Sí. Muchos judíos tienen esa observancia, ¿no? Esa práctica. Qué bueno. No, estaba pensando en bajar a Dios de las nubes y sentarlo a la mesa con nosotros, Sí, ¿Verdad? de alguna forma, efectivamente. ¿verdad? Pues nos quedamos aquí. Vale. En este programa hemos consumido todo el tiempo. O sea, hemos avanzado un poco. Bueno, Pero rico, un poco sobre el aprendemos. papel, ¿no? Pero, Sobre el papel, sí, pero muy rico el aprender cómo se comportaban aquellos primeros cristianos de aquellos siglos. Efectivamente. Y lo que decimos, pues yo creo que es significativo para que sepamos bien de dónde venimos nosotros, porque no hay siempre mucha conciencia de eso. Y recuerdo el profesor del seminario donde yo estudié en Suiza, nos decía, él había sido también pastor antes, nos decía, hermanos, vuelvan ustedes a menudo, vuelvan ustedes a los principios. Qué bueno. A la gente le gusta recordar Sí. los principios, porque Sí. a veces algunas cosas se olvidan, ¿no? Sí. Es bueno retomarlas, ¿no? Y bueno, Qué pues bueno. eso es lo que estamos haciendo aquí, volviendo a los principios, ¿no? Perfecto, Conociendo muy bien. mejor a nuestros hermanos judíos, ese pueblo de Israel, al que amamos, al que deseamos todas las bendiciones de Dios. Nuestro Jesús era un judío, nuestros 12 apóstoles eran judíos, el apóstol por excelencia de los gentiles era un judío, Pablo de Tarso. Entonces, pues, en fin, nuestra fe es judía